donde viene la dificultad para yo poder ser, más bien para poder yo manejar la entrevista, porque ya estoy predispuesto a, entonces hay que tener cierta paciencia con este tipo de entrevistados. Muy bien, luego el manipulador. Dice, el sujeto manipulador se presenta como egocéntrico, creativo, flexible, impaciente, halagador y chantajista. Dice, en este caso en particular, el entrevistador necesita mucha astucia. Dice, ya que este individuo sabe que todos los seres humanos somos débiles a los halagos. Este sujeto tiene una meta fija y preestablecida, poder manejar la entrevista y al entrevistador de acuerdo a sus intereses. Lo que hacen los manipuladores generalmente es que nos dan por nuestro lado y sobre todo utilizan mucho la técnica de halagarnos, ¿sí? De hacernos ver como si fuéramos, no decir es que usted es el mejor psicólogo, es que me han dicho que usted tiene fama y bla, y comienza, ¿sí? Entonces, cuando comienzan a halagarnos, nosotros perdemos el objetivo de la entrevista y nos estamos enfocando en lo que él nos está diciendo. Y tal vez nos sentimos muy bien con nosotros mismos por lo que nos está diciendo, pero lo que él quiere es que desenfocarnos, vaya, del objetivo de la entrevista. Y lo mismo, son personas que no quieren enfrentar la entrevista, tal vez tengan ciertos datos o cierta información que les genera pues pena, vergüenza, o que no quieran externar y por lo tanto tratan de distraernos, ¿sí? Enfocándose en ese tipo de situaciones. Bueno, para poder llevar a cabo la entrevista, dice, la técnica que se debe utilizar es controlar las propias necesidades de ser adulado y no apartarse de las metas trazadas en el plan de la entrevista. Este tipo de personas son las que más logran el objetivo de cambiar el rol, que nos quitan el rol de entrevistadores. Para cuando nos damos cuenta, ellos nos están entrevistando a nosotros. Comienzan adulándonos, sí, comienzan enfocándose en las características de nosotros, de decirnos, es que usted es muy buen psicólogo, es que me han dicho, es que tiene muy buena fama, y por ahí comienzan, y luego después nos comienzan preguntando datos personales. Ya para cuando nos damos cuenta, ya me sacó el número de teléfono, ya me sacó mi Facebook, ya me sacó datos de, no sé, si estaba soltero, casado, divorciado, si tenía hijos, y eso lo debemos evitar, ¿sí? De que él nos quite el control sobre la entrevista. Muy bien. Profe, Mande. ¿usted ha tenido un paciente así o ha encontrado a alguien que lo manipule o le quiera Eh, desviar la entrevista? sí, bastantes, bastantes. Ahí en el penal eso es muy común, porque cuando alguien llega ahí, pues tienen miedo de que la información que nos vayan a dar a nosotros vaya a ser usada en su contra. Eso es muy común. Bueno, yo creo que a lo mejor cualquier persona pensamos eso, ¿no? Toda la información que yo dé va a ser usada en mi contra. Y como llegan ahí, todavía están en proceso su juicio está en proceso, tienen miedo que la información que nos vayan, que le hagamos, vayamos a preguntar, perdón, pues vaya a caer en manos del Ministerio Público y lo vayan a utilizar en contra de él. Entonces buscan de ciertas maneras evadir, vaya, esas preguntas que le podamos hacer. Y ahora, cuando son del sexo contrario, por ejemplo, en el varonil, en el penal varonil, cuando llegan mujeres, porque a mí me tocó, yo creo que les había platicado a ustedes anteriormente, que yo llevaba practicantes mujeres, alumnas, sí eran muy dados, por ejemplo, para ellos, bueno, es una novedad, pues tienen visita, la visita siempre es la misma, aunque son como casi mil internos. El hecho que llegue alguien nuevo, así como que pues es una novedad para ellos, entonces sí se emocionaban ver a una mujer nueva, o sea, que ellos no conocían, alumnas, y batallaban mucho ellas porque eran muy dados a esto, ¿verdad? A hacerle preguntas personales. Entonces yo siempre les prevenía y les decía, mira, tengan mucho cuidado, no es porque sean malas personas, o sea, me refiero a malas personas en el sentido de que quieran hacerles algo específicamente a ustedes, sino que tal vez las preguntas que ellos hagan es porque te quieren conocer, o sea, es algo normal. Yo les comentaba la vez pasada, sucedió ahí que dos alumnos mías se casaron con internos, porque pasó esto, ¿verdad? Comenzaron a hacerle preguntas, le sacaron su teléfono, después les comenzaron a hablar, comenzaron
a enamorarlas y bueno, ya cuando salieron los chavos terminaron casándose. Yo no digo que sean malas personas, pero pues debemos evitar mezclar lo profesional con lo personal, al menos en ese, y sobre todo en ese tipo de ambientes, son muy dados a eso. Y viceversa, por ejemplo, en el femenil, también es muy dado a eso, ¿verdad? De que llegan practicantes, hombres, y comienzan a hacerte preguntas muy personales, o sea, de quererte conocer, pues porque también generalmente ven siempre a la misma gente, sobre todo aquellos que ya tienen mucho tiempo ahí. Esto es bien común, muy común. Más que el agresivo, por ejemplo, el agresivo aquí no se da tanto porque también tienen miedo de que, pues, oye, no pueden llegar con esa actitud en ese tipo de ambientes. Eso es lo que, también algo que tenemos que tomar en cuenta. Hay algunos tipos de entrevistados que se dan más en ciertos entornos más que en otros ambientes, sí es distinto. Ahí en el penal es muy difícil que sí llega a haber algún agresivo porque sabe bien que va a llegar pues seguridad y lo van a aplacar, sí, ahí que ni qué, a menos que sea una persona con algún padecimiento. Por ejemplo, ahí en el Barón sí me llegó a tocar eh, tratar con personas esquizofrénicas, por ejemplo, ellos sí, pues no tienen control sobre nada, les vale si los golpean y sí, de repente se ponían agresivos, pero ahí estamos hablando de otro tipo de personas, aquí no hablamos de una persona que digamos normal, entre comillas normal, sino tenía algún padecimiento. Entonces, por ejemplo, ahí sería distinto. Ahorita, bueno, ahorita que hablábamos del agresivo, me voy a regresar por la pregunta de Monse. Este, hay que ver también si la persona que estamos entrevistando tiene algún padecimiento, porque el control ahí va a ser distinto. Imagínense ustedes ahorita, por ejemplo, ahorita que hablo de un esquizofrénico, ¿qué vamos a hacer con él si llega con una actitud así, agresiva? ¿Qué vamos a hacer? Veíamos ahorita, y me voy a regresar tantito, al del agresivo, que decía que hay que dejarlo hablar. Esa es la técnica como para tranquilizarlo. Aquí está. Pero ustedes ya llevaron psicopatología, ¿verdad? Bueno, no, Psicopatología, no, estamos viendo el DSM-5. 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 ¿Y ya vieron algo de esquizofrenia o no? Del grupo de esquizofrenia. Apenas en eso estamos. Nos dieron un tema y estamos por grupos presentando. Bueno, les pregunto esto, igual a lo mejor ya tienen ciertos antecedentes de conocimiento de lo que es de lo que es la esquizofrenia. Y yo creo que sí, ¿no? Todos, aunque no seamos psicólogos, hemos escuchado las características de un esquizofrénico. Y más ustedes, seguramente han visto casos o les ha tocado investigar casos donde se han topado con este tipo de personas. ¿Cuáles son las características básicas de un esquizofrénico? Pues que tienen creencias así como muy como fantasiosas. Creencias fantasiosas. Bueno, puede ser, pero más que fantasiosas, tiene que ver con otra cosa. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? Piensen. Yo creo que seguramente lo van a ver más adelante en clínica o no sé, en unas otras materias, de que pues a lo mejor trabajar con ellos cuando está el síntoma presente, pues sí se nos complicaría. Sería muy difícil y tal vez necesitaríamos del apoyo de algún médico o un psiquiatra que lo medique, que lo tranquilice, para que, para que esté en un estado de lucidez. Dime, Monse. Tengo otra duda. ¿Qué edad tiene que tener una persona para ya decir que puede ser esquizofrénica? Porque me puse a pensar y digo, en los niños, o sea, porque se supone que los niños tienen mucha imaginación, ¿no? Sí, O sea, también como que escuchan o hablan con otras personas ajenas, como por ejemplo, ay, estoy imaginando que tengo un amigo imaginario. sí. En un niño es fácil saber que tiene esquizofrenia o no. Mm, fíjate, pues de hecho ahí les mandé un librito, no sé si alguien se puso a hojearlo, que se llama La realización simbólica diaria de una esquizofrénica. Es una niña, es una niña. Este,
No es complicado, no es complicado. Cuando, mira, depende de varios factores. Cuando, por ejemplo, un niño te dice que tiene un amigo imaginario, primero debes empezar por una cosa básica, que es el hecho de que si ese niño es hijo único, es más factible que eso suceda. ¿Por qué? Porque, como vimos en la clase anterior, el ser humano es un ser sociable por naturaleza y cuando un niño no tiene con quién socializar, se crea un personaje, se crea un amigo. Entonces, ahí podemos ver que es normal. O cuando hay mucha diferencia entre hermanos también. Por ejemplo, un niño de 6 años, de 5 años y a lo mejor su siguiente hermano tiene 14, tiene 15, entonces no socializa mucho con él o no convive mucho con él, ahí podemos decir que sí es factible. Pero imagínate con niños, por ejemplo, que existan gemelos y que uno sí tenga un amigo imaginario y el otro no, o que sean seguiditos, no sé, 5, 6, 7, 8 años, que más o menos son de la misma edad, ahí no es muy común, habría que ver por qué. Ahora, no quiere decir que necesariamente tenga un padecimiento cuando un niño lo hace. Tenemos que ver mucho el tipo de... Pero cuando es menos probable, de acuerdo a lo que te acabo de mencionar, pues sí hay que ponerle ojo, no nada más a eso, a algunos otros síntomas también, por ejemplo, la agresividad, tienden a tener actitudes impulsivas. La esquizofrenia es un padecimiento que, bueno, si lo basamos desde el punto de vista del psicoanálisis, que yo sé que ustedes están viendo ahorita, ¿no? Algo del psicoanálisis, o ya vieron, se desprende desde el ello. ¿Se acuerdan de lo que es el ello? Dentro de las instancias de la estructura mental. ¿Cuál es la función del ello? ¿Tú mismo, Monse? ¿Cuál es la función del ello? Bueno, No ¿alguien? recuerdo, ¿Vale? no me acuerdo. A ver, ¿alguien más? Es el instinto, ¿no? Son los impulsos. Son los impulsos, sí, está el ello, que es el contacto con la realidad, está el super yo, que son los valores morales, está el ello, que son los impulsos. Cuando hablamos de un esquizofrénico, es la parte, sí, de la instancia, perdón, dentro de la estructura mental, que es la que está presente, digamos que predomina, ¿sí? Son puros impulsos. Entonces, generalmente no hay un control de esos impulsos. ¿Por qué? Porque no hay un freno que lo inhiba, como lo sería el super yo. O sea, hay un instinto de agresión, y no hay algo que te diga, oye, espérate, está mal lo que vas a hacer. Espérate a que, por ejemplo, si va a agredir a otro niño y está a lo mejor en la escuela o está en la iglesia, pues supuestamente el super yo te diría, oye, espérate, porque no estamos en un lugar como para que expreses tu agresividad, pero como no existe ese super yo, todas las conductas son impulsivas. Entonces, en los niños no es muy común, sí se ha dado casos. Yo les recomiendo que lean ese librito que les mandé, no está muy largo, léanlo, aunque ya es antiguo, creo que es de 1930 por allá, una doctora francesa que le toca trabajar con una niña esquizofrénica. De hecho, ahí viene en ese libro, primero se llama la realización simbólica porque es el método que ella desarrolla para tratar a la niña y supuestamente la cura de la esquizofrenia, cuando estamos hablando de que la esquizofrenia es una enfermedad crónica que no tiene cura. Esa es la primera parte del libro. Ella va narrando cómo la está tratando hasta su cura. Y en la otra parte, que se llama el diario de una esquizofrénica, ahí la niña está narrando lo que ella veía. Hagan de cuenta que es como si fuera un diario, cómo percibe ella el mundo que le rodea. Este, Según lo que menciona ahí, todo lo percibe a través de símbolos, por eso se llama la realización simbólica, y a través de puros símbolos la doctora la cura. Entonces le recomiendo que lo vean. Pero sí, Moro, volviendo a tu pregunta, es muy complicado. Generalmente la esquizofrenia se comienza a desarrollar como en la adolescencia tardía, a principios de la adultez, por ahí se comienzan a ver los primeros síntomas.
Ese es lo más común, pero no podemos descartar si hay niños que las presentan esos síntomas desde temprana edad. Hay muchos casos, si te metes tú, por ejemplo, ahí en YouTube, te vas a encontrar algunos casos de niños esquizofrénicos. Pero, repito, es difícil, complicado. Gracias, profe. Sí, de nada. Muy bien. Bueno, estábamos con el manipulador. No, embustero, ¿verdad? No, manipulador. Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Otra? Bueno, por último, el cuarto tipo del entrevistado está el embustero. Dice, estos sujetos tienden a exagerar los detalles de sus vidas con elementos que parecen claramente producto de una fantasía. Se muestran perezosos y mentirosos. También, igual, de la misma manera, manera o ese comportamiento o esa actitud también puede ser una manera de evadir, primero, de evadir cierta información o tal vez de compensar alguna otra información que le puede parecer al entrevistado desde su punto de vista que no está al nivel de lo que espera el entrevistador, o tal vez tenga la autoestima baja y lo que está buscando es sentirse más seguro de sí mismo y no sentir pena por lo que nos tiene que proporcionar. Por eso son así. La técnica más adecuada para manejar estos sujetos es la confrontación. Ya habíamos hablado de la confrontación, si mal no recuerdo. ¿Qué es la confrontación? Celeste. Mm, ¿Vale? ¿No? No. ¿Ania? ¿No está? Es que depende, ¿no, profe? ¿De qué? Por ejemplo, está cuando estás confrontándose con la realidad y algo que no es. O sea, por ejemplo, estoy entre un sueño y mi realidad. Ahí estoy haciendo una confrontación yo. O cuando estoy confrontándome con alguien para destacar mi punto de vista. Eh, bueno, pero estamos hablando de una entrevista. Estoy entrevistando a alguien. Ujú, Lo voy yo a confrontar a él de acuerdo a ujú. las respuestas que me está dando, de las preguntas que yo le hice. ¿Cómo sería confrontarlo? Por ejemplo, si yo le pregunto, no sé, que me narre ciertos hechos. De ahí él comienza a narrarme algo. Me responde y me dice, por ejemplo, ¿dónde estabas el día de ayer? Lo estoy investigando porque tal vez es el responsable de un robo. ¿Dónde estabas el día de ayer a las 3 de la mañana, por ejemplo? Y él me comienza a decir que estaba dormido, que estaba con su esposa, que estaba con sus hijos, ¿sí? Pero yo sé, o él ya me dijo que estaba soltero, Ah, ¿sí? Por eso hay que estar atentos a todos los datos que nos dé. ¿Cómo sería confrontarlo? Ahorita te acabo de dar dos datos. sí. Pues decir, no, pues no que, o sea, pues encontrar la manera de decirle que me está mintiendo. O sea, yo Exacto. sé que está soltero, Bueno, no tanto lo voy a decir yo sé, sino te voy a pero, o decir, sea, pero hay oye, que buscar la manera de hacerlo. hace un momento me dijiste que estaba soltero, Ujú, ¿sí? O hace un momento me dijiste que vivía solo. Eso ujú, es confrontarlo, hacerle ver que yo me di cuenta que me está diciendo algo distinto. ¿Cuál de las dos será la verdad? No sé todavía, tal vez necesito indagar un poquito más, pero de entrada, le estoy haciendo ver que ya me di cuenta o que estoy atento a las respuestas que me está dando y que me di cuenta que me está mintiendo. ujú, Entonces puede ser algo así, puede ser tal vez algo insignificante que no necesariamente tenga que ver con algo, una conducta así delictiva, pero sí es importante que cuando detectemos que nos está mintiendo, se lo hagamos ver.
¿Qué pasaría si yo digo, nada, no tiene importancia esa mentira que me echó y lo dejo pasar? ¿Qué pasaría, Adriana? Pues yo creo que no sería correcto, ¿no? Porque a lo mejor eh, no tengo la información real si es una entrevista sobre lo que quiero saber. O sea, yo pienso que no puedes pasar por alto así como detalles, ¿no? Sí, pero ¿cuáles serían las consecuencias? Por ejemplo, me dice él, a lo mejor que, no sé, estudió en una escuela primaria X, ¿verdad? Y antes me había dicho que estudiaba en la Y, y yo lo dejo pasar. ¿Qué interés puede tener? ¿Puedo pensar yo eso? ¿Dónde estudió la primaria? Estudió donde haya sido, ¿verdad? Me vale, ¿dónde estudió? Pero tal vez él lo haga de manera consciente y muchas veces te das cuenta, ¿verdad? Porque tal vez comience así como que a tartamudear, como que a dudar, y a la hora que te da la respuesta te das cuenta que te está mintiendo. Pero dices tú, bueno, no me interesa eso, no tiene nada que ver o no va a alterar el objetivo de la entrevista. Ah, nos queda un minuto. Nos vemos, nos vamos a las 8, Ok, 10 minutos. Y seguimos contigo, no se tarden, ¿eh? ok. Ya llegó Adriana. Sí, no. No, a ver, bueno, en lo que se conectan los demás, una pregunta para ustedes. Oigan, ¿qué les parece los breaks que estamos haciendo? ¿O está mal? ¿Le damos seguido? No, profe, está bien. ¿Está bien? Están bien así. Sí, están bien. Es que bueno, al menos a mí, yo lo necesito porque de repente si se me seca la garganta, está la hable, y necesito un break para tomar agua. Este, y yo supongo que ustedes también, pues para ir al baño, porque por ahí alguien me decía que no le gustaban mucho porque pues, se queda dormida en ese inter, ¿verdad? De que sí, déjame ver así como que una pestañita en lo que empezamos y por eso les pregunto. Yo sí estoy de acuerdo con los breaks. ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, ¿en qué nos quedamos? Estábamos con Adriana, ¿verdad? Pero ya no entró, no ha entrado. Estábamos hablando de la confrontación. ¿Y ya quedó claro lo que es la confrontación? Ah, ya me acordé. Le he preguntado que qué consecuencias puede tener si no confronto a mi entrevistado en un caso que consideremos o que sea tal vez intrascendente para la finalidad de la entrevista. Va a seguir mintiendo. Exactamente. Se va a dar cuenta o va a pensar él que no me di cuenta, sí, que me mintió y lo va a seguir haciendo. Ahora sí, en casos, tal vez ahora sí que tengan en relación con el objetivo de la entrevista. Entonces, por eso es importante que a la primera que yo me dé cuenta que me está mintiendo, aunque no sea importante la mentira que me está echando, con mi objetivo de entrevista, hacérselo ver que sí me di cuenta y que estoy atento a que si él me miente, me voy a dar cuenta. Entonces, es importante desde un principio hacérselo ver. Gracias, Diri. Bueno, esos son los 4 tipos básicos de entrevistados con los que nos vamos a enfrentar y tenemos que tener presente que puede haber ciertas variables, como veíamos ahorita en el caso del agresivo, en un momento dado una persona con un padecimiento, pues hay que manejarlo de diferente manera. Pero básicamente son esas las formas en las que debemos de intervenir con ellos. Bueno, tercer elemento de la entrevista ahora es el mensaje. Sí, bien importante también. Hemos platicado algunos puntos respecto a lo del mensaje, a la forma de transmitir el mensaje.
Dice, es la información que envía el emisor al receptor. A ver, Melina, ahí estás. Sí, ¿Quién es el emisor y quién es el receptor en una entrevista? el emisor es el que hace las preguntas y el receptor pues el que las recibe. Sí, 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 pero el entrevistado y el entrevistador. ¿Quién es el emisor y quién es el receptor? El entrevistador, ¿quién es? Y el entrevistado, ¿quién es? El entrevistado es el receptor y el entrevistador el emisor. Ok. ¿Sí, Joeli? Pues sí. ¿Alguien está en desacuerdo o todos estamos en... No, yo creo que es al revés. ¿Por qué, David? Yo creo que el emisor es el entrevistador, pues porque él está recibiendo la información del paciente, ¿no? Ok, pues sí. Viri, El emisor, el que responde las preguntas. Y el receptor, el que hace las preguntas, el entrevistador. bueno, pues sí, básicamente es eso, pero tenemos que tener claro que el entrevistador muchas veces se convierte también en emisor. O sea, no hay alguien fijo, vaya, como emisor o como receptor. Los dos somos emisores, los dos somos receptores. Porque yo hago una pregunta y él recibe. Cuando hago la pregunta soy el emisor. Él escucha mi pregunta, es el receptor. Pero cuando él responde, los papeles se invierten. ¿Sí? Entonces es un cambio constante. Aquí nada más lo que tenemos que identificar es precisamente es eso, ¿verdad? Cuando uno es emisor y cuando es receptor. Bueno, dice, para que la comunicación se establezca correctamente es necesario que ambas partes entiendan la información contenida del mensaje. O sea, la manera en que yo voy a hacer mis preguntas, las tengo que hacer de cierta manera, formular de cierta manera, que el entrevistado las entienda. Pero de la misma manera, cuando él me responda, tiene que poner atención para que yo entienda lo que él está tratando de decirme o lo que él me está diciendo. Sí, eso es básico en la comunicación. Entonces, ese es el mensaje. Dice, bajo esta perspectiva, el entrevistador debe estar muy atento para nunca perder de vista que aunque el discurso verbal del entrevistado se presenta de manera coherente y racional y rigurosamente lógico, o sea, que nos está hablando de manera verbal, con una estructura lógica en su discurso. Dice, siempre existe el peligro de la intencionalidad sustentadora de las palabras, sea desmentida por el discurso no verbal, o por lo menos que no haya correspondencia lógica. A ver, ¿qué me puede escribir o traducir este último párrafo que acabo de leer? Ya, de hecho, ya lo hemos platicado. Esto que acabo de leer ahorita ya lo hemos platicado. Está tal vez muy rebuscada las palabras o la redacción tal vez está muy rebuscada, pero ya lo hemos tocado este tema. Tenemos que estar atentos y darnos cuenta de que el mensaje que él nos está enviando de forma verbal también tiene que ser de forma del mensaje que está dando, si se siente incómodo, si se mueve mucho o así. Muy bien, Celeste. ¿Alguien más que quiera aportar algo? Yo, por ejemplo, no sé, le preguntas sobre algo y responde firme, no tartamudea, te ve a los ojos, pero cuando haces otra pregunta y él empieza como se atora con las palabras, no hace contacto visual, está, no sé, moviendo la pierna o constantemente moviendo o sea, ya como que vas tú detectando
qué cosas pudieran ser no ciertas o le incomoda decirlas y qué otras son verdades. Exacto. Básicamente lo que dice aquí es que puede él que me está dando un discurso muy coherente, muy racional, o sea, que sea entendible lo que me está diciendo, lo estoy comprendiendo, pero no me voy a centrar solamente en lo que me está diciendo, sino también me tengo que centrar en su lenguaje no verbal, porque tal vez ahí, no, dice aquí, tal vez no exista una correspondencia lógica. O sea, que lo que me dice verbalmente no tenga correspondencia con lo que me dice en su lenguaje corporal. Acuérdense que les decía que si yo le pregunto, ¿cómo te sientes hoy? Y si él me dice bien, tal vez con su cuerpo me está diciendo que se siente mal. O sea, me está diciendo todo lo contrario. ¿Sí? Eso, a eso se refiere con el mensaje. Tengo que poner atención a ambas partes o ambas vías, ambas vías de comunicación. Entonces, ¿a cuál le voy a hacer más caso? Si le pregunto cómo se siente y él me dice bien, pero con su cuerpo me dice mal, ¿a cuál le voy a hacer más caso? Al no verbal. Al no verbal. Sí, eso está más que claro. El lenguaje no verbal es más complicado que lo logremos controlar a la hora que estamos mintiendo. Entonces hay que centrarnos en esa parte, ¿sí? En la parte del lenguaje no verbal, que es una parte del mensaje importante, ¿verdad? Que no podemos dejar de lado. Y bueno, y por último está el canal, el último elemento, el cuarto elemento de la entrevista. Dice, es el medio por el que se transmite el mensaje. En el caso de la entrevista, el canal es verbal y no verbal, que es lo que estamos hablando ahorita. Es decir, se transmite información por lo que se dice, por la forma en la que se dice, el tono en que se dice, la postura, los silencios, entre otros aspectos. O sea, no solamente es el lenguaje verbal y no verbal, sino también en el lenguaje verbal, la forma en que responde, el tono que utiliza, el volumen que utiliza. Generalmente utilizamos un mismo volumen, por ejemplo, en nuestra manera de hablar, y las variaciones que existen en ese volumen o en el tono también tienen un significado. También tengo que estar atento a eso. O es igual cuando hablamos y estamos enojados o estamos tristes, es el mismo volumen que utilizamos. ¿Cuál es la diferencia que hay entre uno y el otro? En cuanto al volumen. Triste, pues lo dices como bajito. O baja la voz generalmente, ¿verdad? Enojado, pues Al contrario, sí. alto. Cuando está hablando el entrevistado y está explicando algo, y tal vez si está, ya se agarró y tiene un discurso largo, ¿verdad? En ese discurso largo, que puede durar a lo mejor minutos, vamos a ver variaciones, ¿sí? En la tonalidad y en el volumen de sus palabras. Bueno, ahí le tengo que poner atención y me voy a dar cuenta cuando hable sobre cierto tema, tal vez la baje el volumen y en otros va a subir el volumen. Eso es el canal, ¿sí? Es un canal también de transmisión del mensaje. Entonces, si se fijan ustedes, hacer una entrevista, hasta lo que hemos visto ahorita, o sea, no es tan sencillo, no es solamente estarlo escuchando lo que me está diciendo y anotando las respuestas que me está dando, no. Tengo que interpretarlos. Es aquí donde muchas veces cometemos ciertos errores de no darle una interpretación adecuada a las respuestas que me está dando y tomarlas literalmente. Eso es lo peor que podemos hacer, tomar literalmente las respuestas que me da el paciente o el entrevistado. Entonces hay que estar muy atento a eso. Ahora, otra cosa importante también, ahorita hablando de la interpretación en la entrevista, están los elementos psicológicos. En toda entrevista, independientemente del objetivo que tenga esa entrevista y el contexto y el entorno en el que estemos, se presentan varios elementos psicológicos que tenemos que estar atentos a ellos para, como les decía, darles una interpretación, perdón, y que me permitan llevar la entrevista de manera adecuada porque vamos a identificar, por ejemplo, el tipo de entrevistado que es, cómo poder abordarlo, cómo seguir con una entrevista, si seguir con la misma estrategia o tal vez cambiarla. Eso nos lo va a permitir
el hecho que logremos identificar estos elementos psicológicos que se presentan en la entrevista. Y son estos 5. Algunos de ellos seguramente ya los vieron en alguna otra materia, algunos otros tal vez no. Los vamos a ver y les vamos a dar una repasada aquí. Está la resistencia, la transferencia, los mecanismos de defensa, la ansiedad y la catarsis. La resistencia, ¿alguien sabe lo que es la resistencia? Antes de entrar de lleno. Bueno, de aquí, ¿cuáles se identifican de los 5? Primero, Kenia, ¿cuáles identificas? Que ya hayamos visto o hayan visto en otra materia. Los mecanismos de defensa. Los mecanismos ya los vieron. ¿Cuál otro? La catarsis. La catarsis. La transferencia. Aquí le hemos tocado yo creo que varias veces. Incluso desde el cuatri pasado. Bueno. Vamos a comenzar con resistencia. Bueno, la resistencia, fíjense, la resistencia no es otra cosa más que una oposición hacia algo. Esa oposición puede ser desde el momento de la entrevista, oponerte o resistirte a la entrevista, hasta ciertas partes dentro de la entrevista, como puede ser a lo mejor alguna pregunta de algún tema en particular, tal vez hacia el entrevistador. Te puede resistir a un cambio, ¿sí? Dentro del proceso terapéutico puede que a lo mejor no decidas cambiar ciertas actitudes o ciertas situaciones personales que son necesarias para el cambio, ¿sí? Que estás buscando. Y en general, bueno, eso es una resistencia, oponerte a algo, a cualquier cosa. Pero llevándolo a la entrevista, pues lo podemos estipular en ese sentido, ¿verdad? De que se resiste a dar cierta información, se resiste a cambiar, se resiste a la entrevista, se resiste a la terapia, ¿ok? Dice aquí en el último párrafo, dice, las resistencias pueden ser conscientes, pueden ser inconscientes o puede ser preconsciente, cualquiera. Yo me puedo dar cuenta que la pregunta que me están haciendo, pues me incomoda y no la quiero responder y voy a tener una actitud respecto a esa pregunta. O puede que a lo mejor no me esté dando cuenta de que me estoy resistiendo. ¿Sí? Dice, y se puede dar de diferentes maneras, a través de expresiones, de posturas, de silencios, de emociones, de actitudes, de ideas, de impulsos, de pensamientos y de fantasías. Cualquiera de esas puede ser una resistencia. Por ejemplo, a ver, vamos a ver dentro de las posturas más comunes de resistencia, ¿cuáles son? Yo creo que hay unos universales que casi cualquier persona se puede dar cuenta, aunque no sea psicólogo. Posturas de resistencia. No es así como que de brazos cruzados. Exactamente, esa es la principal, la más común. Estás así y dices tú, es que está resistiendo a dar la información. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado con la interpretación que le damos, porque a veces lo tomamos literal, las posturas, y no necesariamente. Por ejemplo, puede ser que a lo mejor esté muy frío el lugar donde estamos haciendo la entrevista, porque esa es una posibilidad. Tal vez no tenga yo control sobre el clima y bueno, pues me tengo que aguantar y está muy frío. Entonces, si mi entrevistado está con los brazos cruzados, porque a lo mejor trae una blusa de resaque o una playera de resaque, de manga corta, perdón, o muy delgadita, y pues está muy frío el lugar donde estamos, pues es normal que esté así. ¿Por qué? Porque lo que está buscando es calentar su cuerpo. Entonces no lo voy a interpretar como una resistencia. A lo mejor está así y cualquier pregunta que yo le haga me la responde de manera adecuada sin titubear y de manera fluida. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a comparar ahí el lenguaje verbal, lo voy a comparar con el lenguaje no verbal, pero sobre todo con el ambiente en el que estoy, que es muy importante, ¿sí? Ahora, por el contrario, tal vez pueda estar haciendo mucho calor y está muy inquieto en su lugar donde está sentado. Y también no lo voy a tomar como una resistencia de que se quiera ir,
sino que es el ambiente el que no le permite que esté cómodo. No es no es tanto la información que está vertiendo en ese momento o que me está diciendo en ese momento. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas interpretaciones, ¿sí? Bueno, esas son las posturas. Luego después dice fantasía. Es una fantasía que puede ser una resistencia. Bueno, sí saben lo que son las fantasías, ¿no? De hecho, en los mecanismos de defensa seguramente ahí los vieron como mecanismo de defensa. ¿Qué es una fantasía? Es algo que no es real. Algo que no es real. Bueno, pues sí es un pensamiento respecto a algo que no es real. Y generalmente como mecanismo de defensa, ¿cómo lo utilizamos? Es cuando distorsionan la historia, ¿no, profe? O la exageran para no verse perjudicados al momento de contarla. Pues más que perjudicado, a lo mejor es compensar una carencia que tú puedas llegar a tener, ¿verdad? Generalmente, por ejemplo, si yo quiero dar una imagen de ser una persona exitosa y no lo soy, pues tal vez comience yo a fantasear con posesiones pues, que no tengo, ¿verdad? Que si tengo una casa o que si vivo en tal colonia o que si tengo X carro, ¿sí? Entonces, esos son fantasías, pero esa fantasía, ¿cómo puedo o cómo se puede presentar como una manera de resistencia? En una entrevista, vamos a ponerle en contexto, en una entrevista. Ahorita les decía que la resistencia puede ser... No es por lo que responde o Sí, cómo. sí, 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 pero ¿cómo se manifestaría? Claro, me va a responder, pero ¿cómo lo pudiera manifestar? Les decía ahorita, Que está evitando hablar de su realidad o que está evitando de realmente mostrarse como es. Y por eso está fantaseando con otras cosas para quizá desviar un poco el tema para eh, no encarar realmente su situación. exactamente, sí. Tal vez a lo mejor él estaba magnificando ciertas situaciones, como haciéndole ver que ya cambió, por decir algo, si vamos rumbo a o buscando una solución a ciertos problemas que él pueda tener en cuanto a su actitud, a su conducta, y tal vez él esté fantaseando con situaciones que puedan compensar eso, como una manera de decir, oye, pues ya no necesito la terapia, ya estoy bien. ¿Por qué? Porque tal vez el siguiente paso era entrar a un tema que a ti te incomoda, que a ti te molesta y que no lo quieres tocar y mucho menos ver ahí en terapia. Entonces a lo mejor comienzas a fantasear de que tú ya te sientes bien, de que tú ya las actitudes que tenía ya no las tienes, que por el contrario, ¿sí? Ya has cambiado en ese sentido. Entonces eso es una manera de mostrar una resistencia, ¿sí? Al hecho de ir a terapia. Y bueno, son muchas maneras. Lo importante es que logramos identificar cuando una actitud, una emoción, un silencio, ¿sí? Se refiere a una resistencia. Y yo creo que no es tan complicado porque seguramente en el momento en que se presenta hay que asociarlo con el tema que se está hablando o que se está abordando en ese momento. Y les digo que no es tan complicado porque generalmente las personas las vamos conociendo y nos vamos dando cuenta de su forma de responder. Sí, desde la primera etapa de la entrevista, ahí nos damos cuenta cómo reacciona, cómo responde, qué tipo de lenguaje utiliza. Y el momento en que eso comienza a cambiar, cuando vamos avanzando en la entrevista y vamos entrando ya a temas más profundos, a temas más personales, más íntimos, es ahí donde nos vamos a dar cuenta sobre los cambios que presentan y cómo enfrentan ese tipo de cambios o ese tipo de temas. Entonces ahí vamos a darnos cuenta si hay alguna resistencia, hacia qué temas y bueno, esto nos va a permitir cambiar la estrategia y tal vez modificar la manera en que elaboremos nuestras preguntas o dejarlas para otro momento. Porque hablábamos en temas anteriores de que, por ejemplo, el estado emocional que tiene en el momento tal vez requiera que yo omita alguna pregunta que esté asociada
aquello que despertó esa emoción en ese momento, porque si se la vuelvo a hacer, o le hago una pregunta asociada a eso, lo único que voy a hacer es que voy a incrementar la emoción. Y eso, bueno, lo que va a hacer es que va a generar que, pues, un bloqueo, o que caigamos en un bache en la entrevista. Entonces, por ejemplo, cuando muestras emoción, tal vez, perdón, esa resistencia a través de una emoción, tal vez mejor sea más adecuado cambiar un poquito el rumbo de la entrevista a temas no tan drásticos para él. ¿Para qué? Pues para tratar de ir sacando el bache y buscar el momento más adecuado para en otra ocasión hacerle una pregunta que es necesaria y que esté relacionada con el tema que le generó esa emoción. Bueno, vamos a ver algunos tipos de resistencia. Aquí está. Los más comunes, dice aquí. El sujeto calla, ¿verdad? Le hacemos una pregunta y se queda callado. Luego, inciso B, dice, el sujeto no siente deseos de hablar. De hecho, lo manifiesta. Es que no quiero hablar de eso en este momento. Ese te lo dice así. Eso es una resistencia consciente. Ausencia de afecto al hablar. ¿Cómo podrá ser esto? Alejandro, a ver. Siendo cortante, ¿no? Al momento de responder las preguntas. Pero dice que no hay ausencia, perdón, hay una ausencia de afecto al hablar. ¿Cómo podrá ser esto? O sea, afecto en relación a qué, o qué temas pudiéramos hablar donde requiera que exprese un afecto y no lo expresa. Por ejemplo, cuando perdió a un familiar o no sé, a un hermano, un hijo, Claro. no sé, y que no expresa realmente que algún sentimiento de dolor o de tristeza. Qué tristeza, exactamente. Imagínate tú que se le murió la mamá, que pues obvio la mamá es una figura de las más significativas en cuanto al afecto. Y te lo platica como si hubiera sido pues algo insignificante, ¿verdad? Sobre todo cuando es reciente, ¿verdad? Bueno, también tenemos que tomar en cuenta esa situación, si es reciente o si ya pasó mucho tiempo, aunque independientemente del tiempo, pues siempre te va a generar una emoción, ¿verdad? Distinta, o va a haber, por mínimo que sea, va a haber un cambio en su estado emocional, cuando te refieres a eso. Ahora, cuando no lo sientes, Profe, dime, Abby. bueno, a eso iba. Y cuando no lo expresa, ¿qué pasa? ¿Qué hay? Bueno, es esto, es una resistencia. Tal vez esa resistencia puede ser hablar del tema o puede ser como un tipo de negación respecto a aceptar la pérdida, sobre todo cuando es reciente, ¿sí? Es una manera como que de negarlo, así como si todavía no ha sucedido esto. Bueno, pero ¿y si realmente el paciente no siente nada? O sea, nada. Bueno, puede pasar, es una posibilidad, no lo podemos negar. Si no siente nada, bueno, habría que ver qué tipo de relación tuvo con esa persona. Tal vez incluso se han dado casos donde incluso hasta, pues es un efecto contrario. Me refiero a que te da gusto, a que dices, qué bueno, ¿qué pasó? Y no solamente con el trato, sino, por ejemplo, con el estado que guardaba la persona previo a su muerte, por decir algo. Puede ser a lo mejor que haya sufrido mucho. Imagínense ustedes una persona que tiene una enfermedad terminal, por ejemplo, como el cáncer, y que hay gente que dura pues meses o años sufriendo y sufriendo y sufriendo, e incluso hospitalizada, y cuando fallece dices tú, o sea, no te duele, porque dices tú, descansó, incluso hasta te da gusto, por decirlo, no porque se haya ido, sino porque ya no está sufriendo, y porque para ti era una tortura mayor el hecho que estuviera viva, pero sufriendo. Entonces, en ese tipo de casos, probablemente no exista afecto. Por eso, le repito y le recalco, es bien importante recabar información para darle una interpretación adecuada. Porque, ¿qué tal si hablamos de la pérdida de su madre y dices tú, oye, pues me lo platica así como si nada, pero a lo mejor es previo a eso, previamente tuvo esa experiencia de sufrimiento de su madre y ahora que falleció, dices tú, bueno, pues descansa y te lo platica de una manera pues tan tranquila que pues que tú lo interpretas mal, pero sería normal, sería algo normal.
Entonces, por eso habría que primero retomar los datos para poderle dar una interpretación. Ahora, la otra es, ¿qué tal si toda la vida tuvo una muy mala relación con la mamá, incluso de violencia, y pues dices, oye, pues se murió, y pues se murió, ¿verdad? O sea, me da X, porque sí se dan casos así, donde no existe una relación adecuada por el trato que tuvo desde niño y pues le es indiferente la vida de su madre. Puede pasar. Por eso les decía ahorita que es bien importante la interpretación que le vayamos a dar. Puede haber muchas variables, o sea, muchas, muchas, muchas. Ahorita les dije dos, tres, pero no podemos descartar cualquiera. No podemos descartar cualquiera, o sea, pero pues para poder entenderlo, pues ahí viene la habilidad. Profe, y así como el efecto que dijo Abby, que no hay afecto, en caso de una ausencia, ¿verdad?, de familiar, o por ejemplo, es el de la mamá, que tienes que hacer una entrevista, o sea, seguir con la entrevista para a ver, por qué no hay afecto. Ah, sí, 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 sí. Y eso va a ser bien importante, independientemente del objetivo, o más, bueno, si nos enfocamos al objetivo de la entrevista, O sea, para no malinterpretar, ¿verdad? Sigues y con para conocer la realmente cuál interrogación. es el motivo por el cual se está comportando de esa manera o por el cual no mostró un afecto. Porque ahí sí se saldría de la norma, de lo normal. Sí, o sea, como les decía ahorita, la figura de la madre es una figura muy importante en el desarrollo de cualquier individuo, para bien o para mal. Entonces, cuando hay una respuesta de este tipo, digo, porque generalmente no es indiferente. Generalmente o te pones muy triste o si tuviste un apego positivo hacia tu madre o por el contrario te da gusto porque tal vez tuviste una muy mala relación con ella y pues sí, pero muy difícilmente te es indiferente, muy difícilmente, que también puede pasar. Entonces, lo que tengo que hacer es en el momento en que yo identifique eso, pues tengo que dirigir mis preguntas, claro, también buscando el momento adecuado para ver por qué se mostró de esa manera. Profe, Mande. tengo una duda. Es que yo tengo una amiga que haga de cuenta que nació su bebé, ¿verdad? Y el bebé falleció, pero ella no siente nada. O sea, dice que ni siquiera se acuerda si sufrió o no sufrió, porque ya pasaron más de 15 años. O sea, no se acuerda. No tiene como que un recuerdo de eso. Ajá. Y si se acuerda, no le duele. Es normal. Pues puede ser una represión de su emoción como mecanismo de defensa. A lo mejor sí sufrió mucho en su momento y fue tan así que lo reprimió. Ahora, 15 años, pues ya es mucho. O sea, pues ya pasó la etapa, pues claro, del duelo, ya lo superó y pues pudiéramos decir que es normal que no le duela tanto. Órale. Gracias, profe. De nada. Profe, Vale. normalmente ¿cuánto dura la etapa de duelo? 2 meses, cuando mucho. Y ya se me hace mucho. Pero, ojo, la etapa de duelo no quiere decir que a los 2 meses tú ya vas a estar bien feliz y contenta. No, no, no. Es el hecho de aceptar que la otra persona ya no está. Bueno, hablando de personas, ¿verdad? Porque el duelo no necesariamente tiene que ver con personas, porque tiene relación también con cosas, ¿sí? Con animales, también puede pasar. Pero es el hecho cuando tú pasas Profe, el cuando duelo. se extiende mucho el duelo, ahí sí ya hay problema. ¿Cuándo qué, perdón? Cuando se extiende mucho el duelo. Sí. De hecho, son 2 meses más o menos los que se da el límite para que se pase el duelo. Ya después de los 2 meses comienza a haber problemas. Ahí sí hay necesidad de que vaya con un especialista para que le apoye. Se han dado casos muy extremos, por ejemplo, yo estaba leyendo la vez pasada una familia y bueno, pues es importante el apoyo también de la familia. Una señora que perdió a su hijo, y no se negaba, primero, no pasó el duelo y segundo, la negación.
este, que no quería aceptar que su hijo había muerto y siempre que se sentaban a almorzar, a comer, le ponía su plato y la demás familia lo permitía, ¿verdad? Que le diera ese lugar. Sabrá Dios si le servía comida, no sé, ¿verdad? Y qué le haría esa comida, pero lo seguía haciendo. Entonces eso lo único que hace es que perpetúa el duelo todavía, si deja que vaya, que siga y siga y siga. O sea, va contrario a lo que debiera hacer, que es, por ejemplo, deshacerse de sus cosas, dejar de mencionarlo o de hacer como si todavía existiera. Pero sí son 2 meses más o menos lo ideal. Profe, como yo tengo una persona cercana que falleció su hija y le festejaron su cumpleaños y van varios así como que celebraciones y la toman en cuenta. Bueno, pues sí, está mal. Y luego pues a la niña la cremaron y ella quería ir a Disney y que la iban, o sea, se iban a llevar el de donde tienen las cenizas a Bueno, Disney para ir en familia con ella. Pero pues ya no está, o sea, sí, sí lo vemos muy así, pero pues ya les dijimos y no, pues siguen en su mundo con sí, eso. pues es que no han pasado el duelo. O sea, el duelo es cuando tú ya lo superas totalmente, ¿verdad? Entiendes que la persona no está, no la tomas en cuenta, o sea, por ejemplo, ni siquiera, o sea, en ese aspecto que dices tú, bueno, voy a ver las cenizas, pues obviamente no va a disfrutar, ya está muerta la persona, No, no. y entonces, pues no tiene causa, no hay así como que un motivo para que lo lleves. Eso quiere decir que no la has pasado todavía. Y hay diferentes, o sea, variables, ¿verdad? O intensidad. Tal vez exista el caso, como les decía yo, como si todavía estuviera viva la persona y le pone y le sirve plato y le sirve comida. O tal vez a lo mejor sea eso, ¿verdad? Que dices tú, lo tengo aquí, lo voy a llevar y no sé. Y también la intensidad en cuanto al sentir de los familiares, ¿verdad? Algunos otros, habrá quien le siga llorando todavía, habrá quien lo trate como si todavía estuviera. Y bueno, es distinto, pero la idea es o lo más sano es que tú aceptes que la persona ya no está, que no la tomes en cuenta en tus decisiones o en las cosas que vas a hacer y que claro, lo vas a seguir sufriendo toda la vida. ¿Por qué? Porque es un ser querido, ¿verdad? Es alguien cercano a ti y lo vas a sufrir, pero pues tú ya reconociste o ya sabes que ya no está con nosotros. Hay muchas creencias que hay que tener mucho cuidado. Ayer estaba leyendo nuevamente, después me lo he encontrado muchas veces, una publicación en Facebook, de hecho se los voy a mandar a ustedes, no sé si la han leído, que hablar de, de un profesor que encuentra al muerto, tenía creo que 2 o 3 semanas que había fallecido y lo encuentran. Y lo narra ¿cómo se llama? Esos que, los de las funerarias que los preparan. Ay, se me fue la palabra. Bueno, no me acuerdo, pero es alguien de la funeraria, se lo lleva a la morgue. El Este, embalsamador, ¿no? bueno, no es el embalsamador, los que El que tienen otro nombre, no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, hagan de cuenta que